Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de números. Sí. Porque hubo novedades en los últimos días con respecto al canon de Cotreco, que como todo... Se fue. Sí, voló. Sí. Un canon que empezó siendo de 26 ¿Va millones. con el dólar? Porque está medio ahí, ¿o no? Está ¿44? parado. 44, sí. Y bueno, y el dólar anda por ahí. 44 millones de pesos por mes va a pasar a cobrar Cotreco, ya está aprobado. Recordemos que Cotreco arrancó con 26.300.000 La gestión llamó, el nuevo contrato. en julio de 2017 cuando se inauguró el nuevo contrato. Claro. Desde diciembre de ese mismo año se empezaron a aprobar subas del canon a partir de los reacomodamientos de costos internos que presenta la empresa. Pero hubo una escalada muy fuerte a partir del segundo semestre del año pasado, cuando el canon, que hoy es de 44 millones, en ese periodo solamente tuvo un aumento de 12 millones de pesos mensuales. Claro. Es una cuenta y una cifra muy pesada para el municipio, más aún en este contexto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar de eso porque está la concejal de Cambiemos, María Alicia Panza, aquí con nosotros. María Alicia, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es preocupante esto porque además es un costo, el más importante, uno de los más importantes que tiene el municipio, ¿no? Sí, realmente estamos viendo unos números o unos incrementos que por ahí no estarían de alguna manera condiciéndose con el tema de la inflación. Claramente la inflación el año pasado alcanzó un número importante, pues estamos hablando de encima del 45, pero si uno hace un análisis de lo que fue el canon de Cotreco entre enero del 2018 y enero del 2019, como para hacer un corte un poquito más cerca en el tiempo, estamos hablando de un incremento del 53%. No podemos hacer un análisis, por lo menos nosotros, exhaustivo, porque no tenemos acceso obviamente al cálculo. Sabemos que el mayor costo se termina autorizando cuando supera el incremento del 8%, que es este decreto de la provincia. Pero bueno, en su momento se había planteado una crítica importante al tema de cómo era el cálculo del mayor costo, porque entendemos que de esta manera se pierde el control de cada uno de los ítems o de esa fórmula polinómica que tenía en un determinado momento. Y sí, la verdad que hoy estamos hablando de un canon que, de mantenerse solamente, cosa que no creo que pase, va a llegar casi a los 530 millones para el año 2019, si el canon se mantiene en los valores que está hoy. Claro. Pero está teniendo aumento de cada 2 o 3 meses. En realidad, claro, por lo que uno ve, manda un trámite, pero cuando se manda es retroactivo a 4 meses. O sea, el último había sido en el mes de septiembre, octubre, que se habían mandado, ahora se mandó uno que es retroactivo al mes de diciembre, o sea que el municipio empieza a pagar a partir de ahora estos 43 millones y pico, pero esto era retroactivo a diciembre, o sea que se paga todo ese retroactivo junto, que estamos hablando de unos 13, 14 millones, claro, se y ajustan esos meses y se empieza a pagar a partir de ahora el canon correspondiente. ¿Hay alguna justificación para que el aumento, está en la resolución, para que el aumento supere el índice inflacionario? ¿Por qué Cotreco está por encima? A ver, una opinión, por lo que te decía, no podemos tener acceso a la información completa de este cálculo, pero entiendo que puede ser porque los acuerdos salariales, que como siempre en el gremio de la basura han tenido algún beneficio con respecto a otros acuerdos, ha superado ampliamente la inflación, porque si no tendría... también tiene otro componente combustible que puede ser lo que haga otro elemento. De todas maneras nos sigue pareciendo un porcentaje elevado, el 53% de enero a enero. ¿Y esto habría que revisar el modo en que se Claro, el contrato calcula? el contrato tiene establecido una fórmula de mayor costo que, bueno, dado que en ese momento cuando estuvimos discutiendo no fue factible mantener la fórmula que estaba, fórmula que nosotros en su momento explicamos, quedó definida así porque de la anterior manera, que era como se está haciendo ahora, los que hoy son oficialismos nos llevaron a la justicia. Fue medio contradictorio porque se vuelve a una fórmula anterior donde había sido cuestionada. Es como que nosotros pedimos en ese momento que por lo menos se pidieran precios testigos de cada ítem. Es medio particular cómo se calcula y a nuestro entender no tiene no es tan estricto en cuanto al control de cada uno de los ítems que componen el precio del canon.
Pero bueno, la verdad que es información que sistemáticamente cuando vienen los secretarios a dar los informes anuales pedimos y queremos ver, pero bueno, no es una información que esté muy abierta o muy disponible. Es difícil de comprobar que todo lo que se presenta por parte de la empresa sea verdad. Claro, en realidad es una fórmula que la empresa dice, bueno, los ítems aumentaron tanto, aumentó tanto el combustible, desconozco cómo lo están haciendo, cuál es el procedimiento, porque está establecido por decreto, si están haciendo un promedio de todo y le aplican, desconozco bien hoy internamente cómo es el procedimiento. Antes había una fórmula polinómica expresada. Ahora, si nos remitimos al texto, que les soy sincero, no me acuerdo detenidamente qué dice el texto del contrato, pero era un texto que quedaba muy abierto a cómo se realizaba la fórmula del cálculo del mayor costo. Claro. No está establecido en la ordenanza paso por paso cómo se debe realizar el cálculo, ¿sí? Dice que a partir de que aumenten el más del límite del decreto, que era este 8% que está establecido, que claramente esto se está superando, ¿no? Mes a mes, se procede a la determinación de acuerdo a los componentes del costo. Es como muy abierto lo que establece la ordenanza. Bueno, tendríamos que ver puntualmente cómo se realiza el cálculo, que es lo que no estamos viendo. Si no hay una revisión del procedimiento de cálculo y de los componentes, ¿se corre el riesgo de que se haga insostenible solventar la factura de Cotreco? Lo que pasa es que estamos hablando de un monto, hoy 525 millones de pesos, que vuelvo a repetirte, es en el supuesto de los casos que no se mueva más durante todo el 2019. Claro. Poco probable. O sea, que es poco probable. Estamos hablando que sobre un presupuesto de 3.400 millones está representando casi un 18 algo por ciento. Sí, es un número, por lo menos desde mi mirada, es un número preocupante. En su momento el gobierno había dicho que se le iba a empezar a pagar de contado. Bueno, eso nunca ha sucedido. Es muy probable que la empresa pueda llegar a volver a pedir esta diferencia o estos intereses por haberles pagado con cheques diferidos a plazo, porque se les sigue pagando con cheques diferidos a la empresa. Así que termina siendo un paquete, digamos, todo el costo de Cotreco que uno entiende que puede llegar a complicar las finanzas municipales, o por lo menos siempre fue un costo muy complicado de afrontar, siempre fue entre sueldos y Cotreco era un paquete importante. Bueno, ahora los sueldos uno ve que han quedado relativamente atrás. Nosotros vemos que Cotreco aumentó, lo que yo te decía, en un año el 57% y los sueldos de los salarios municipales aumentaron el 25%, pero a lo largo de todo un año que se terminó a pagar de un enero a un enero, o sea que estamos hablando que en un promedio no deben apenas haber sido el 20% del aumento de los empleados municipales. La masa salarial. Igual siguen siendo, ¿no?, los dos costos más importantes que tiene el municipio, pero sí, la verdad que se llegó a un número que se tiene un incremento que no han tenido claramente los recursos propios del municipio. Por ahí la coparticipación el año pasado tuvo tampoco este incremento, ¿no? Estamos hablando que llegó en algunos meses al 44, 45, nunca al 52, 53%. O sea, no se han comportado bajo ningún punto de vista los ingresos como se termina comportando este costo. Entonces yo creo que, son dos cosas. Primero es tratar de que quede definido claro el tema judicial, ¿no? El tema del concurso, tema puntual de Cotreco. Y por otro lado, tal vez, como tantas cosas, por ahí llegue el momento de revisar. Está bien, hay un contrato firmado, pero yo creo que cuando los contratos que se firman en determinadas cuestiones terminan siendo muy perjudiciales para alguna de las partes, debería o podría hacerse una revisión de los mismos. Pero no creo, digamos, que esté esa voluntad específicamente en el gobierno, salvo que, claro, realmente se les haga insostenible el pago. Claro. Hay otro tema que, bueno, casualmente por el contexto nacional, que el mercado cambiario tan convulsionado, volvió a instalarse aquí localmente, que es la deuda en dólares que contrajo el municipio hace un año y medio. Bueno, una complicación porque el dólar no se sabe dónde se va a detener. ¿Cómo están viendo ese panorama? Otro tema, casi, igual de complejo o más complejo que Cotreco. Porque, bueno, de último Cotreco tienen siempre la alternativa del financiero pagarles con cheques diferidos, ¿no? Como para ir acomodando de alguna manera. Esto financieramente es imposible. Complicado también. Estamos hablando de, que un compromiso de pago que tenga un municipio en menos de un año y medio se triplique, bueno, realmente es complicado. Porque no estamos, es lo que uno por ahí siempre dice o manifiesta. No es lo mismo que se triplique algo que
el municipio vaya a tener 10 años para pagarlo, o sea, si bien el efecto es negativo, ¿sí? Porque es 3 veces más, pero uno tiene tiempo de programar, de ver cómo acomodarse, de ver cómo... Pero una obligación que resta apenas un año para que se cancele, un año y algunos meses, para cancelarla en su totalidad y que esa deuda esté triplicada hasta hoy y que no se sepa, porque no tiene fin esto, bueno, realmente es complejo. Yo creo que había opciones, lo voy a sostener siempre, obviamente uno no estuvo en el proceso de una emisión, pero siempre hay opciones de definir en pesos, más allá que la tasa pueda ser un poco más cara en ese momento, y si no hay opciones en pesos, por lo menos un tope con el dólar. Creo que se dejó demasiado librado a la voluntad de cómo se quiso hacer esta colocación, y donde, bueno, claramente hoy por hoy los inversores que le han comprado al municipio, yo entiendo que están muy contentos, ¿no? Porque la devaluación y lo que van a ganar con esta operación en dólares, que bueno, si no se tomó en cuenta lo del seguro de riesgo cambiario, por lo menos creo que se hubiese podido pensar, aunque sea en eso, en decir, trabajemos en un precio máximo. Si uno cuando sale al mercado, por ejemplo, con una obligación negociable, vos podés ponerle un piso y un techo a la tasa. ¿Sí? Vos podés decir, yo salgo, no voy a pagar menos de, para que el inversor lo sepa, cuando uno sale con un margen, con dar más un margen, y no voy a pagar más de. Y eso es válido en el mercado. Claro. ¿Sí? Uno ha hecho operaciones desde lo privado, eso es válido. No es que no vas a tener un inversor que te compre. Es más, si el Ministerio de Economía interviene a veces para alguna autorización, también interviene regulando la tasa, porque estamos hablando de fondos públicos. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que por lo menos en ese punto ha faltado, no sé si un análisis, o bueno, sí, o seguramente no se han imaginado esto, pero creo que cualquiera que pensemos en tomar deuda en dólares son análisis que deberíamos realizar. María Alicia, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos en Entre Líneas. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. CGM Banda Norte. Inauguramos el primer centro de gestión municipal. Por primera vez, una extensión municipal en el territorio de manera permanente, brindando servicios para mejorar la calidad de vida de cada uno de los riocuartenses. Te esperamos de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, en el Parque Sarmiento. Y para los vecinos de Banda Norte es muy importante, nos va a agilizar un montón. Estamos modernizando el Estado municipal para estar cada vez más cerca. Otro compromiso cumplido. Gobierno de Río Cuarto. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro.